Ever Eli Gutiérrez, él es profesor economista de la Universidad de Medellín. Profesor, bienvenido. Antioquia Amanece, buenos días. Buenos días a todos la mesa de dirección y a los eh, miembros de la comunidad que siguen su programa. Estábamos aquí contando, profesor, precisamente de lo que está pasando con la conformación del área metropolitana, reacciones, no, la conformación del área metropolitana del Valle de San Nicolás, sí señor. Y estábamos hablando pues de las reacciones a favor, de las reacciones en contra y en qué va el proceso. Pues ayer la Cámara de Representantes de Colombia pues dio otro concepto favorable para la conformación de la misma. Sabemos que el director de planeación está detrás de esta iniciativa, fue quien la lideró, fue quien la presentó y hoy está ese concepto favorable. ¿Qué nos puede usted ilustrar de por qué es conveniente o no esa conformación del área metropolitana? Bien, digamos que en el marco de la organización territorial en Colombia, las áreas metropolitanas son un mecanismo de asociación entre dos o más municipios. Las preguntas que se tienen que hacer la comunidad es qué tan pertinentes son o no en el marco de sus funciones. Y las áreas tienen unas funciones, digamos, principales. Eh, una tiene que ver con la parte del ordenamiento del transporte urbano, la planificación urbana como eje central y la parte ambiental. Entonces, digamos que si ponemos en esas tres funciones centrales que permiten o que establecen las áreas como eh, organismos asociativos, uno debería pensar en el marco del Valle de San Nicolás que eh, hay una labor que hace muy bien, por ejemplo, en la parte ambiental, Cornare. Entonces, ¿hasta dónde vamos a quitarle las funciones a una entidad que ha sido ejemplo en Colombia en el marco de los procesos ambientales? Porque esa es una de las grandes y mejores corporaciones que tenemos en el país, autónomas regionales en el marco ambiental. Entonces, yo creería que en el marco de un territorio como el Valle de San Nicolás, crear un área metropolitana pensada en la planificación solo del transporte, eh, más allá de ser un mecanismo, digamos, pensaría yo que es más un mecanismo de procesos políticos en los territorios. Hay otras formas, si se quieren desarrollar procesos armónicos de planificación sin necesidad de estar creando organizaciones públicas que adicional a tener que buscar fuentes de financiamiento arrastradas desde los recursos de los municipios, implican más burocracia. Entonces, cuando la gobernación actual plantea el año pasado sus reformas, buscando reducir todos esos procesos burocráticos. A veces estas organizaciones trasladan gran parte de esos procesos a mecanismos burocráticos y políticos. Yo creo que hay formas de hacer organización en Colombia, de hacer proyectos intrarregionales entre municipios sin necesidad de recurrir a creación de figuras. Entonces, nosotros somos un país que creamos y creamos figuras y el desarrollo sigue ahí, ¿cierto? Y lo otro es poner un eje de decisión, de planificación en esas áreas. Entonces es el caso del área metropolitana del Valle de la Urrá, que el que toma las decisiones es Medellín. Entonces es como trasladarle el eje a una zona unidad territorial y en ese caso supondría uno que Río Negro y las preguntas son las autonomías. Entonces, habrían otras formas. Yo creo que estos debates tienen que trascender más allá de los procesos políticos y organizacionales a las pertinencias funcionales, ¿cierto? Hasta dónde eso sí es funcional. Y lo otro que yo creo que es muy importante es cómo se van a financiar, de dónde provienen los recursos. Las áreas metropolitanas, eh, mm, su recurso, digamos que propio, si se quisiera llamar así, eh, eh, que establece la ley, porque eso es lo que establece la ley, es un financiamiento a través de una sobretasa del impuesto predial. Ah, y en ese marco es cargar más
al impuesto predial en un país donde muchos territorios, muchos municipios no actualizan el predial. Entonces, son muchas otras cargas al sistema presupuestal, a los ciudadanos, en el marco de unos mecanismos que uno pudiese pensar que podrían estar mejor orientados desde la oficina de planeación o el departamento de planeación del departamento, las figuras de las subregiones que tenemos en Antioquia. Yo creo que hay que pensar más allá que, que, que la estructura es en la forma. Lo que uno mm, quiere de un país es que se haga más y, y uno hace más sin tener tantas estructuras funcionales, burocráticas e institucionales. Y eso está demostrado en Colombia. Profesor Ever, con los buenos días y agradeciéndole por estar con nosotros. Primero le quiero pedir amablemente si puede alejar un poco su celular de usted para poderlo visualizar mejor. Le agradecemos muchísimo la generosidad. Profesor, me quiero quedar en el punto que usted toca acerca de la parte económica. Son alrededor entre 8 y 9 municipios los que tienen esta intención de conformar el área metropolitana. Una cosa es que se firme en el papel, pero otra cosa es que para que comience entonces a funcionar como área metropolitana, tienen que existir unas inversiones por parte de cada municipio. Para poder iniciar, se puede establecer de cuánto dinero entonces estamos hablando y teniendo en cuenta que muchos de estos municipios son incluso categoría quinta y sexta. O sea, el valor de con cuánto lo vayan a constituir, digamos que no tengo la precisión, pero el mecanismo de financiamiento proviene de recursos que aporten los municipios, de los recursos que aporte la gobernación, que sería el otro mecanismo, y de una sobretasa del 2% que se le aplicaría el impuesto predial de los municipios. Entonces, digamos que esas tres son fuentes básicas sobre las cuales se debería crear el modelo. Y el otro es que las áreas metropolitanas pueden acceder a recursos del Sistema General de Participación, General de Regalías en proyectos específicos de mejoramiento social, ambiental y de infraestructuras económicas en el territorio. Entonces, cuando uno ve que hay municipios de sexta y quinta categoría, mm, cuando vemos que los municipios, eh, ese tipo de municipios tiene que hacer unos esfuerzos muy grandes por modernizar, actualizar y mejorar sus procesos de mejoramiento financiero, o sea, mejorar la autonomía con sus recursos propios. Entonces, esos son cargas trasladadas a a los contribuyentes, en este caso, a las personas que pagan impuestos predial. Y lo otro, entonces, es que el municipio, ¿qué es más importante? El municipio, llamémoslo eje o ancla, el central, que sería Río Negro, es el que va a asumir gran parte de esas transferencias de recursos. ¿Qué es lo que ocurre en el área metropolitana del Valle de la Urrá? El que más aporta al municipio de Medellín y el que toma las decisiones seguramente en términos de esas condiciones es Medellín. Entonces es generar mm, unos, trasladar unos recursos que se pueden usar de una forma mejor y más eficiente en esos recursos. Ahora, mm, la gestión de las unidades de planeación de los departamentos es eso, buscar y presentar proyectos intrarregionales. Y yo no creería que se necesite conformar estructuras administrativas en el marco de cómo operan la cofinanciación y el sistema general de regalías en Colombia para presentar proyectos. Entonces, es más un camino de entender que los financiamientos locales están hoy débiles y que lo que tenemos es fortalecer los recursos propios de los territorios porque las competencias de los municipios son muchas. Entonces, con el sistema general de participaciones y los que perciben regalías, no lo es suficiente. Entonces, hay que ir más allá de pensar que trasladamos unos recursos, habrá que esperar cómo es la estructura administrativa. Después de tener la estructura administrativa, entonces esos recursos partes son para ese funcionamiento
y la Sí, otra arranca para el marco de inversiones. sí, Es ahí hay que ser más juiciosos. sí, profesor. Dos cosas. Una, usted menciona que hay otras formas de asociar a los municipios, ahí más o menos nos explica, pero ahondemos un poco cuáles serían esas otras formas en las que se podrían asociar esos municipios del oriente del departamento de Antioquia. Y dos, haciendo la comparación con el Valle de Aburrá, pues uno ve un área metropolitana congestionada vehicularmente y se supone pues que se asocian para tener ese tipo de soluciones. ¿Cómo analizar este tema? Bien, digamos que hay la otra figura que el departamento está promoviendo son las provincias. Entonces, igual, son asociaciones territoriales. Entonces, ese marco de las provincias también incurren en el concepto del financiamiento en el tiempo. Entonces, las unidades de planificación desde los departamentos pueden aportar más desde sus organizaciones, montando proyectos subregionales. El caso del departamento tener sus regiones implicaba el desarrollo de proyectos subregionales, eh, orientados, dirigidos, coordinados desde el departamento. Lo otro que permite la constitución, fuera de las provincias, las áreas metropolitanas, están las regiones. Y en Colombia existe la región, la RAP, que son las regiones de planificación realmente, que la del centro, que es Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, bueno, Tolima, se me escapa un departamento. Las de la región Caribe, que también tiene una estructura regional, pueden ser más funcionales, pero siempre y cuando, yo insisto mucho en que lo que tenemos que buscar en los territorios cuando hacemos organización es que tengan menores costos de funcionamiento para la sociedad, porque es que lo que requiere la sociedad son mucho más proyectos reales que estructuras funcionales. Bien. En el caso de la planificación ah, del transporte, digamos que esa sería la gran función del área en el oriente, en el Valle de San Nicolás. Ellos están a tiempo de hacer un ejercicio coordinado entre los municipios. Háganse ustedes una pregunta. Para coordinar un modelo de transporte en una zona, primero, donde hay ah, un número todavía reducido de municipios que son grandes, digamos que el centro es Río Negro, necesitaríamos un área para eso. Yo creo que es más la voluntad ordenada de las empresas de transporte de la región, la coordinación de las secretarías de movilidad de sus territorios para hacer un modelo sin necesidad de tener que crear un área, porque el caos de Medellín, digamos que en el marco del transporte, en cada territorio con unas políticas y directrices generales las asume, ¿cierto? Entonces, el área da en el caso del área metropolitana, unas directrices, y esas directrices, cada territorio las va acomodando en términos de su autonomía, porque es que el municipio sigue siendo la fuente de la autonomía. ¿Qué sería importante pensar? Cómo desarrollar un sistema de transporte masivo en esa zona, digamos, y eso se puede hacer a través de una alianza público-privada, y buscar financiamiento a través del sistema de la ley de financiamiento de transporte masivo en Colombia. Esas serían como los marcos. Ordenar el sistema de transporte, la movilidad, puede ser un asunto de coordinación entre los territorios sin necesidad de tener un área metropolitana. Es que, yo insisto, es en el marco de las figuras jurídicas. Nosotros somos en Colombia felices creando instituciones que después, al final, compiten con las competencias de las entidades territoriales, en ese caso municipios, que es el eje del desarrollo de un país, y esos municipios mm, al final siguen teniendo autonomías y propias, y depende mucho de las voluntades políticas, de las agendas de cada territorio. Yo creo que es muy importante tener esas agendas territoriales
y eso permitiría, sin necesidad de hacer muchas estructuras, ordenarse. Yo creo que Sí. pasa más por las agendas. Sí. Profesor, para terminar este tema de la conformación del área metropolitana del Oriente, ¿es conveniente o no, como usted ya lo presentó a través de sus argumentos, la conformación de la misma? Pues todo está dado a que sí se va a conformar, pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, el municipio de Marinilla no está muy de acuerdo con la misma, pero si se llegase a conformar, ¿cuáles serían entonces esas implicaciones? Y que sea usted quien lo diga entonces, ¿por qué no es conveniente? Para finalizar entonces este tema. Bien, yo creo que no es conveniente porque es que esa es una región que todavía se puede ordenar sin necesidad de ese tipo de estructuras administrativas. Se puede tener una agenda en la subregión o en esos municipios sin necesidad de conformar un área. Yo creo que ordenar el modelo de transporte, son dos, tres empresas las que, por ejemplo, manejan el transporte público, ordenarlas o las que sean, ordenarlas y generar una agenda ahí, yo creo que es más factible que empezar a tener otras estructuras. Y en la parte ambiental, yo considero que eh, Cornare ha sido una labor muy importante en esa zona, y empezar a trasladar funciones de una organización que hace bien las cosas para otra que va a empezar, no sería pertinente. Es como es asumir en un estado, castigar en un estado al que hace muy bien las cosas. Y nosotros en eso tenemos que ser más juiciosos, es proteger esas organizaciones como Cornare, que históricamente hace un gran ejemplo como corporación autónoma en el control y en el manejo de toda la parte ambiental. Y los proyectos intrarregionales, pues se pueden coordinar desde la gobernación. Para eso está la unidad de planificación o el departamento de planeación en Antioquia. Profesor, usted como economista, ¿qué opinión le merece el hundimiento de la consulta popular ayer en el Senado? Lo mejor, porque es que no necesitamos una consulta popular en Colombia para hacer una reforma a- al mercado laboral, digamos, a todo lo que es el sistema laboral. Es ahorrarnos unos recursos muy significativos en el marco de de la austeridad fiscal que tiene que tener el país en este momento, que los asuntos no funcionan. Pero también es un llamado de atención al Congreso, y es que la reforma se requiere en el marco de dignificar el trabajo. Y yo creo que los congresistas, independiente de si son o no parte de las estructuras del gobierno, si son de la oposición o si son independientes como en nuestra estructura, deben empezar a debatir ciertas transformaciones o propuestas de reforma del país, no solo el del marco de la discusión política y la polarización que tenemos, sino el del marco de las necesidades. Entonces, hundirla es ahorrarnos. No hay, yo no creo que hubiese necesidad de hacer una consulta popular para hacer una reforma que es necesaria y que dignifica. Hay que mejorar el empleo informal, hay que mejorar las condiciones de garantías de los trabajadores, y no en los extremos. Yo creo que eso es parte de lo que ¿Segura no nos ha está? pasado. Sí. Profesor, usted celebra entonces este hundimiento de la consulta popular y por el otro lado entonces se revive justamente el proyecto de reforma laboral. ¿Qué camino entonces quedaría en el Congreso desde viéndolo en una mirada económica y para las empresas para que pueda llegarse a un consenso entre el Congreso y las empresas, de tal manera que en medio pues no quede esa clase trabajadora con un no por la reforma laboral y con un no por la consulta popular? Lo primero es que los empresarios o los gremios económicos y el gobierno ah, deben empezar a hacer una concertación donde se eviten unas acciones que indudablemente pueden ser costosas para las empresas en el tiempo. Entonces, esa primera parte es llegar a un acuerdo, y ahí juega un papel muy importante el Congreso. Entonces, eh, es hacer concertaciones. El problema es qué queremos en Colombia cuando hablamos de concertaciones. Cuando hablamos en Colombia de concertaciones,
nos volvemos polarizados. Siempre el no. Entonces, hay que tratar de llegar a esos acuerdos eh, de manera que dignifiquemos sin afectar las estructuras de costos laborales de las empresas. Y sobre todo, en Colombia, en que más o menos el 90% de las empresas son medianas y pequeñas. Entonces, ahí todo ese marco de indemnizaciones, de ir más allá en de otros costos laborales se pueden concertar, porque ya lo de la reducción de la jornada laboral está, digamos que entramos en un marco de 44 y en ese marco 44 el país puede empezar a funcionar. Debemos también exigirle a los trabajadores más productividad y en ese ejercicio entonces los sindicatos también, que son esa representación de los trabajadores, pueden hacer parte. Y lo otro debería ser un esfuerzo de toda la sociedad por mejorar el empleo informal, que podamos permitir con una reforma que dejemos tanto empleo informal y le demos a los trabajadores unas mejores condiciones de empleo formal. Digamos que ese es el camino y ahí pues digamos que el ministerio debe jugar un rol muy importante de acercamiento, sino de posiciones unilaterales, que eso es lo que ha hecho que nuestras reformas no prosperen. Él es profesor de la Universidad de Medellín, economista, estuvo hoy en la mesa de Antioquia Amanece a través de las plataformas digitales. Ever Elí Gutiérrez. Profesor, muchísimas gracias, quedamos muy claros con este tema y vamos a estar también muy pendientes de lo que pasa con esa conformación del área metropolitana en el Oriente y también de la consulta popular. Un feliz día para usted. A ustedes muchas gracias, feliz día.